Diego Muniesa, muy buenos días, gracias por recibirnos esta mañana de feriado. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un placer escucharles. Vengo con mucha atención Sí, siguiendo el programa y bueno, esperando con ansias este momento. muchísimas gracias, gracias. La verdad que nos encanta tener voces como la tuya en este momento, un feriado, la gente está relajada, escuchando la radio, viendo la tele, y nos encanta hablar sobre el espacio que coordinás, que llevas a cabo ya, me contabas, hace más de 2 años, ¿no? Que se llama Otras Masculinidades. Lo primero que quiero para comenzar esta charla es que nos aclares por qué hablamos de las masculinidades. Buenísimo, sí. Ujú. En ¿Por qué? primer lugar, Sí. pensar en esto. Ujú, Estamos acostumbrados y acostumbradas a entender ujú, que la masculinidad tiene una única forma de ser, ¿no? ujú, Entendemos que ser varón en nuestra sociedad está asociado a un montón de estereotipos, mandatos, roles, que los entendemos como naturales, ¿no? ujú, Uno nace varón, ¿no? Le dicen, bueno, sos varón, a partir de ahora empezás a tener que comportarte de tal o cual manera, se espera ujú. de vos que actúes de tal o cual manera, Sí. eh, pensando desde el nombre, pero ya, inclusive antes de nacer, que ya se Ujú. sabe Sí. el sexo biológico, digamos, ya se empieza a hacer toda una serie de eh, em, atributos con los que se carga, digamos, a esa persona. Ujú, Y, y bueno, ¿y por qué hablamos de masculinidades en plural? Porque pensar en plural nos permite pensar que no hay una única forma, ujú, ¿no? Y ya ahí empezamos a poder eh, abrir un poco esto que está tan cerrado, que es la masculinidad, para pensar en otras formas de vivir la masculinidad. Porque el ujú, problema que tenemos es que estos mandatos, estos estereotipos, esto que se entiende como, bueno, lo normal, lo esperado para un varón es eso, ujú, eh, esas características, esas funciones sociales, ujú, traen muchas consecuencias negativas para la persona en sí, es decir, para los varones en sí, que traen muchos costos, ujú, eh, y también por los privilegios que tiene ser varón en nuestra sociedad patriarcal, trae un montón de consecuencias muchísimo más graves ujú, hacia mujeres, femenidades, disidencias, todo eso que escapa de lo que se entiende como lo normal que es ser varón, ¿no? ujú. Sí. Eh, Diego, entonces, bueno, hablar de sí, otras decime. masculinidades o hablar de Ujú, masculinidades en plural nos abre esa posibilidad de poner en ujú, discusión qué entendemos por ser varón y ujú, abrir la posibilidad a un montón de roles, de actitudes, de acciones, de formas de actuar que hoy los mismos varones nos prohibimos por este afán de sostener como una única forma de ser varón, como única posibilidad en la vida, ¿no? ujú. Exactamente. Diego, ¿a partir de cuándo, qué fue la chispa que encendió la necesidad de crear un espacio como este? Bueno, en realidad yo en la temática vengo hace ya unos 10 años formándome y Ujú, con distintas interpelaciones por parte de los movimientos de mujeres, por los movimientos feministas, por los movimientos de la diversidad sexual y, y hace ya después de lo que fue el surgimiento del Ni Una Menos, ujú, varios varones empezamos a ver esta necesidad ya no solo de tomar una postura o coincidir con que creo que por suerte en nuestra sociedad ya hay un consenso de que los femicidios son hechos aberrantes, de que hay violencias que son intolerables. Ahí hubo cambios ujú, que son bastante recientes, pero que culturalmente significan muchísimo. Y bueno, hace un tiempo que varios varones empezamos a cuestionarnos esto de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ujú, Y a raíz de esto, estas interpelaciones de los movimientos de mujeres, empezamos a pensar en cuál es nuestra tarea, ¿no? Y fuimos muy poco originales y le preguntamos a las mujeres y lo que empezaron a decirnos es júntense entre ustedes. ujú, Y un poco a raíz de eso y recogiendo el guante, ujú. empezamos a revisar no los machismos del otro, sino los machismos propios, Los ¿no? propios, claro. El trabajo de reflexión tiene que ver con eso. Y desde un Ujú, lugar que no es de señalar, de condenar ujú, y de castigarnos o de ver quién
es más machista o menos machista, o si esto está bien o aquello está mal, si uno es un varón bueno o un varón malo, sino pensar en que estamos en una sociedad. Entonces el enfoque psico-socioeducativo nos permite pensar en un abordaje integral de esta realidad que es que la violencia estructural del machismo, del cual no nos podemos escapar, ¿no? Yo pienso, siempre doy el mismo ejemplo, yo puedo pensar y reformularme un montón de cosas en relación a cómo soy como varón, pero yo salgo a la calle de noche y no corro los mismos riesgos que si me viera como una mujer en la calle, ¿no? O como una persona de la diversidad sexual en la calle de noche. Entonces ahí yo tengo un privilegio que no lo hago de mala persona, pero que lo tengo socialmente. Y la realidad no es cómo hacemos para que yo pierda el privilegio de andar, el derecho en realidad de andar tranquilo por la calle, sino cómo hacemos para que todas las personas puedan disfrutar de estos mismos derechos. ¿No? Claro, lo que llama la atención, Diego, del espacio y lo que atrae, lo que lo hace interesante justamente esto que propone, porque está también un poco todavía no del todo charlado, no del todo conversado, no del todo asentado socialmente. Hay un feminismo que resurge con mucha fuerza, que obliga, ¿no?, a una sociedad, a una estructura, a un statu quo, a correrse, a desarmarse, a desarticularse, a volverse a armar de otra manera, porque está pujando por derechos de lo que podemos llamar minorías, en un sistema que hace siglos viene armado de la misma manera. Y lo que interesa del espacio, otras masculinidades, es justamente que no solo se plantea que el patriarcado también oprime al hombre de la misma manera que nos oprime a las mujeres, sino esto que debe ser muy difícil, que es lo que vos estabas diciendo, cuestionar los lugares de privilegio, ¿no? Porque hay que tener mucha humildad para hacerlo. Sí, y aparte es muy tentador, primero que lo que uno primero piensa es la defensa de ese privilegio. Claro, eso es lo que sucede generalmente, ¿no? Sí. Y claro, y después que también es muy fácil pensar que uno puede tener actitudes de solidaridad o de simpatías con estas minorías o con las demandas sociales, y con eso como que alcanza, ¿no? O si uno no es un agresor sexual, por ejemplo, o no ejerce violencia física hacia las mujeres, hacia las disidencias. Entonces uno puede decir, bueno, yo no tengo nada que revisarme, yo estoy bárbaro. Entonces poder pensar la violencia en este sentido más estructural nos permite corrernos de esta idea de los buenos y los malos, ¿no? O aquellos que son malos y condenables, y yo que me reviso o lavo los platos, está todo bien. Entonces poder pensar que hay cuestiones sociales que no nos las podemos sacar de la noche a la mañana, ni que dependen de cambios individuales, sino que tienen que ver con esto más cultural y que es muy lento y que es colectivo además, ¿no? Exactamente, exactamente. Así llegamos, por ejemplo, al tema de no solo revisar nuestras actitudes y conductas personales, nuestros hábitos, sino también ver cómo entre varones nos presionamos para reforzar actitudes machistas, ¿no? Sí. O entre varones la famosa complicidad machista, ¿no? Nos vamos cubriendo o nos vamos indicando cuando ve a una feminista cerca, che, estos temas no los toquemos o no hablemos de tal manera porque nos están viendo, ¿no? Se va como haciendo más sofisticada la violencia, no es que se abandona, se va o se pierde. Ojalá, estaría buenísimo, creemos que es posible, pero bueno, es un proceso que sin lugar a dudas no es individual, ni es una cuestión de que ni yo ni nadie tiene hoy todas las respuestas de cómo sería sacarnos de encima estos lugares que nos dañan a nosotros. Eso me parece también que es muy valioso pensarlo, que hay un costo, ¿no? en estos mandatos y en el querer sostener esa masculinidad. Se pierde en salud, se pierde tiempo de compartir con seres queridos porque queremos ser productivos, porque hay que sostener a la familia
y estar siempre dispuestos y tener una vida sexual activa, que también muchas veces trae aparejado enfermedades de transmisión sexual, falta de cuidado en la salud, falta de autocuidado, ¿no? De poder ocuparnos de las propias tareas de autocuidado. Entonces, todo eso no se puede revisar porque yo me siento una tarde a tomar mates conmigo, ¿no? Claro, Frente al claro. espejo y digo, bueno, vamos a mejorar las cosas. Sí. Entonces, juntarnos nos abre esa posibilidad. Claro, porque como siempre decimos acá desde la radio, lo que hace perder el miedo, porque en parte, Diego, este tipo de reacciones también, yo lo veo cotidianamente como mujer cis, después vamos a aclarar de qué hablamos cuando hablamos de varón cis y mujer cis, que por ahí mucha gente no conoce el término, mujer que me considero mujer, que me identifico como una mujer, se ve todo el tiempo, ¿no? El miedo a decir, ay, bueno, no vayas a pensar que si te abro la puerta es porque hay como todavía mucho por construir, por hacer, que está bien, porque estamos en ese proceso, ¿no? Y estamos todos juntos en este proceso. Está muy bien pensarlo, repensarlo, y que justamente el diálogo sirva para ahuyentar miedos, ¿no? Porque también lo que logra este sistema opresor es que nos callemos, por vergüenza, por miedo, por no querer contar lo que nos pasa, justamente porque la opresión funciona de esa manera. ¿Cómo voy a decir que yo tengo ganas de quedarme en mi casa cuidando a mis hijos y no salir a trabajar? Por ejemplo, ¿no? Sí, la cantidad de acciones que son mal vistas y juzgadas por otros pares varones como pérdidas de masculinidad, ¿no? Como que se es menos hombre si hacemos cuestiones de lo más sencillas, ¿no? Sí, de lo más del día a tontas, día. desde gustos musicales, artísticos, formas de expresarse con el cuerpo, tonos de voz, ¿no? Cosas que si se las hace de tal o cual forma, parece que uno es más o menos hombre, ¿no? Si uno prioriza quedarse, como vos decías, ¿no? A cargo de hijes, en vez de ir a comer un asado con los amigos, jugar al fútbol, bueno, sos un pollerudo, ¿no? O tu mujer te tiene cagando, digo, expresiones que se escuchan, ¿no? Entre varones. Y, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, claro, viene de estos lugares que entendemos como lo normal, lo esperado, lo lógico, y en realidad son todas cuestiones que sabemos que son culturales, que son enseñadas, que las hemos aprendido, transmitido generacionalmente, y ahí es donde tenemos una posibilidad de modificarlo, ¿no? Porque el costo que eso tiene para la sociedad es enorme. Claro. Que la expectativa social sobre una mujer cis, heterosexual, tenga que ver con ser madre, ser la esposa, y que los hombres tenemos que ser los que trabajamos, los que tenemos un montón de mujeres cerca, que no tenemos ni idea ni de cómo se come un pañal, ni de cómo se entretiene a una infancia, ni cómo cocinar, ni o sacar un turno médico. Bueno, eso trae consecuencias sociales muy grandes, y trae, yo creo que también en el trabajo de este tiempo, una de las cosas que venimos viendo es que trae mucho displacer, mucha tristeza, claro, mucha angustia. Desconexión. Y todo eso deviene en violencias, claro, ¿no? O sea, una vez, siempre mencionábamos, ¿no? Pero hay autores que dicen el primer impacto, el primer golpe, digamos, del patriarcado es sobre nosotros mismos, y luego se replica hacia las mujeres, ¿no? Pero cuando nosotros mismos como varones nos imponemos una vida de angustia, de pasarla mal, en el afán de ser varones, y claro, no nos sentimos felices. Claro. Y ahí aparece a quienes se carga después, a donde va esa dirección de esa violencia, que primero es introyectada, ¿no? Es una violencia como del sistema sobre nosotros mismos. Bueno, ahora como varón tengo que comportarme de tal o cual manera, pero yo no quiero. ¿Por qué? Bueno, no, si sos varón tenés que hacer las cosas de esta manera. Y la violencia que eso trae genera sobre uno mismo, por esta cuestión de lo angustioso que es, lo molesto que puede ser. Obviamente los vínculos después que se generan desde ese lugar también son vínculos
cargados de esa violencia, Claro. ¿no? Ojalá todos pudiésemos ser libremente lo que querramos ser, y elegir con más libertad, para de esa manera poder vincularnos también con más libertad y de maneras más saludables, ¿no? Ujú. Claro, nada está escrito, todo se está haciendo, todo se está charlando y todo se modifica permanentemente en la medida que podamos pensarnos y repensarnos y tener la libertad de hacerlo y tener la libertad también de cambiar, ¿no? Tener la libertad de poder proyectarte diferente, de tomar conciencia de dónde viene, como vos decís, Diego, de dónde viene todo lo que yo hago, de dónde viene todo lo que digo, de dónde viene todo lo que pienso y cómo me siento, ¿no? Con lo importante que es eso de ahí en adelante, porque hablábamos, por ejemplo, también uno de los temas que no quiero dejar de tocar antes de despedirnos, un caso muy claro, la licencia por paternidad, ¿no? La desigualdad en la licencia por maternar y por paternar en un sistema que da por sentado que quien va a quedarse a cargo de esos hijes cuando nazcan es la mujer o la que está en el rol de mujer en ese momento. Sí, totalmente. Bueno, ahí hay una política pública. Bueno, ahí aparece esto que decimos, ¿no? De lo que veníamos charlando de lo natural, ¿no? Para que un hombre querría tener meses, si la persona que se encarga, meses de licencia, si la persona que se encarga de criar y de cuidar a un bebé es la madre, ¿no? Que en todo caso tiene que amamantar y quedarse ahí. Entonces el hombre no tiene esa necesidad, pareciera, ¿no? O no tiene ningún sentido que el hombre se quede ahí. Sí. Entonces ahí hay una diferencia que es cultural y que después se ve reflejada en licencias diferenciadas. Pero ¿qué pasa? La realidad también se nos va imponiendo y vemos que hay familias de lo más diversas, vemos que aparecen las licencias por adopción, por ejemplo, vemos que también aparecen familias diversas, donde también el rol de madre-padre se desdibuja, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una madre y el padre no se hizo responsable de su paternidad, por ejemplo, ¿no? O de, a partir de que exista el matrimonio igualitario, familias conformadas por personas del mismo sexo, del mismo género, que adoptan. Entonces, ahí también la legislación quedó anticuada, pero también fomenta que los varones no se responsabilicen, no nos responsabilicemos en las tareas de cuidado. Y por eso estamos en una campaña a nivel nacional. Nosotros articulamos también con la Red de Espacios de Masculinidad de la Argentina, es decir, que esto no es un trabajo en solitario para nada, y estamos en una campaña ya hace un tiempo que se lanzó, que es la campaña ciudadana para ampliar las licencias por paternidad, la campaña de Paternar, y este sábado justamente estamos realizando una acción federal en distintos puntos del país, en el Congreso en Buenos Aires, bueno, justamente en el espacio cultural de Peguña Cultural, acá en Neuquén, en Viedma también se van a realizar, en distintas provincias, con el propósito de apoyar un proyecto de ley que hoy existe, que ya fue presentado por parte del Gobierno Nacional, de cuidar en igualdad, ¿no? Un proyecto que plantea la creación de un sistema integral de políticas de cuidado, que es no solamente pensar en la necesidad de ampliar, de modificar las licencias, para que haya una equidad en cuanto a la responsabilización de las tareas de cuidado, sino también en pensar en la necesidad de que haya lugares, espacios adaptados, pensados, previstos para que como sociedad nos ocupemos de las tareas de cuidado. Y hablamos de las infancias, pero también hay que pensar, no hay que olvidarse de los adultos mayores, las adultas mayores. Sí. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los cuidados, ¿no? El trabajo doméstico. Pensemos, por ejemplo, hoy una persona que es monotributista no tiene ninguna licencia de nada de paternidad, ¿no? Entonces este proyecto de ley sí plantea cómo hacer para que en esos casos pueda haber una mayor responsabilización, y que tiene que ver con políticas públicas, con dinero que financie esas posibilidades, con creación de espacios dedicados a las tareas de cuidado a nivel comunitario. Pero bueno, son proyectos, ¿no? Entonces, para que esta intención de responsabilizarse y estos cambios culturales avancen,
y estos cambios en lo político se logren, necesitamos obviamente que haya un apoyo de la sociedad. Todo este tiempo la legislación dijo que había pocos días para los varones, pero no vemos varones rasgándose las vestiduras diciendo yo quiero más días para pasar con mis hijos, ¿no? Entonces ahí es donde también hay una comodidad y un lugar al que hay que empezar a romper y a eso llamamos, ¿no? A poder pensar en que hay mucho por ganar cuando nos ocupamos de cuidarnos y de cuidar a los demás, y que es una vida amorosa, afectuosa, mucho mejor de la que tenemos, de la que podríamos, a la que podríamos acceder si proyectos como este logramos que se aprueben. Completamente. Así que la invitación es a que como ciudadanía apoyemos este tipo de iniciativas. Completamente. Diego, te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco tu palabra aquí en la radio. Recordanos, quien quiera acercarse a alguno de estos encuentros, de estas charlas, cómo y dónde puede hacerlo. Nosotros nos encuentran en Instagram como Otras Masculinidades, Otras, la A es una X en realidad, sí. Otras Masculinidades en Instagram. Funcionamos en el espacio, tenemos nuestro espacio de reflexión en Pegüeña Cultural de Neuquén, en Los Urgentes 3050, los días lunes nos encontramos ahí, pero también nos pueden escribir a través de nuestro Instagram o mismo el de Pegüeña Cultural, y estamos abiertos a la reflexión, a crear espacios, charlas, damos talleres también, a distintas instituciones, a quienes lo necesiten. Estamos a disposición para abrir un poco el juego a estas discusiones, en el nivel comunitario que sea, y concretamente la actividad del sábado se va a realizar en Pegüeña Cultural, con otras organizaciones de varones, el día, este sábado a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Vamos a estar ahí 2 horitas, pasando también unos cortos sobre paternidad, comentando un poco el proyecto de Cuidar en Igualdad, y bueno, nos vamos a juntar a compartir una merienda también, y está pensado también que sea un espacio donde se pueda asistir con hijos, quienes estén con hijos a cargo, para que sea un espacio de reflexión sobre esto que venimos charlando. Perfecto, Diego, muchísimas gracias, te liberamos y bueno, celebramos que existan estos espacios, por supuesto, y que cuenten con la radio para lo que quieran. Un abrazo grande y muchos éxitos el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por la invitación y la escucha.